Bienvenidos una vez más a su serie Conceptos Fundamentales. Vamos a hablar de hermenéutica. Voy a presentarles un resumen de las clases que estoy dictando en el doctorado de Ciencias Sociales en la Universidad Central de Venezuela, en diferentes micros que espero puedan disfrutar. Gadamer, de la hermenéutica a la epistemología de las ciencias sociales. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a tratar de revisar un poco los antecedentes generales de la filosofía hermenéutica contemporánea. Una mirada parcial. Otros investigadores pueden tener otras miradas y otras formas de presentar a esta filosofía. Traté de ofrecer un panorama general que comenzaría a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Tenemos en este periodo histórico un conjunto de matrices filosóficas importantes, comenzando por la más conocida, que sería el positivismo, cuyo autor más destacado fue Augusto Comte. Luego pudiéramos hablar de las llamadas ciencias del espíritu, con algunos autores importantes como Dilthey, Windelband, Ricker, Ranke. Las ciencias del espíritu que, bueno, hoy en día son conocidas como las humanidades. También estaría el marxismo, a través de las figuras icónicas de Marx y Engels, y también la fenomenología, que es una filosofía fundamental para el desarrollo de las ciencias sociales. Hay algo que es importante también comprender en este contexto. Fíjense cómo tenemos aquí 4 matrices filosóficas destacadas, y no estamos hablando de ciencias sociales, ¿no? Recordando un poco lo que queremos revisar en este seminario, es de la hermenéutica a la epistemología de las ciencias sociales. Estamos pensando entonces en esas disciplinas. Fundamentalmente estaríamos hablando de sociología y de antropología, tal como las conocemos en nuestra propia facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Pero también pudiéramos incluir otras disciplinas, como la psicología social, por ejemplo, que se aproxima mucho a los estudios sociológicos y antropológicos. No hablamos en este periodo histórico de la segunda mitad del siglo XIX hasta el final del siglo XIX, no hablamos de las ciencias sociales todavía. Estamos hablando de unas matrices filosóficas, de unas matrices epistemológicas que de alguna manera le dan contexto a lo que sería posteriormente el desarrollo de las ciencias sociales encabezadas por la sociología. De estas matrices, la más importante, y espero que se pueda ver entonces aquí con el cursor, para el desarrollo y la consolidación de la sociología, fue el positivismo. Pero también hay que destacar el surgimiento de las llamadas ciencias del espíritu, que, como les decía, hoy en día no las conocemos con ese nombre, sino como humanidades o disciplinas humanísticas, y estamos hablando de la historia, de la filosofía misma, del derecho, de la psicología, de otras disciplinas entendidas como ciencias humanísticas. Hoy en día, estas disciplinas, el surgimiento de este debate es muy importante porque es el contrapunto epistemológico del positivismo. En este caso de las ciencias del espíritu encontramos entonces una matriz epistemológica fundamental para el desarrollo de aquella sociología y de aquella antropología que no se va a reconocer en los principios positivistas. Por otro lado, tenemos entonces a la fenomenología, cuyo autor fundamental fue Edmund Husserl, y como propuesta también que de alguna manera estaría articulada a las ciencias del espíritu, mas sin embargo es una propuesta independiente. Aunque entre las ciencias del espíritu y la fenomenología hay un conjunto de enseñanzas que se recogen por parte de la sociología comprensiva de Max Weber, por ejemplo. Por otra parte, tenemos aquí al marxismo,
y, como les decía, las figuras archiconocidas de Marx y Engels, como una matriz epistemológica fundamental de este periodo histórico que también le sirve de cuna a las ciencias sociales que se van a desarrollar durante el siglo XX. Y tenemos posteriormente la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, como un indicador de ciencias sociales de corte efectivamente marxista, aunque la Escuela de Frankfurt también incluyó las lecturas del psicoanálisis y de la hermenéutica inclusive. Entonces yo creo que con este panorama de finales del siglo XIX nosotros vamos a poder visualizar un poco el desarrollo de las ciencias sociales durante el siglo XX y el desarrollo de la hermenéutica. Comprender, además, que la hermenéutica está directamente emparentada con lo que fueron las ciencias del espíritu. Si tratamos de ver una especie de continuidad, encontramos la propuesta del positivismo lógico, cuyos autores principales fueron Carnap, Reichenbach, Otto Neurath, también conocido el positivismo lógico como el círculo de Viena, entre la literatura que van a tener oportunidad de leer o que seguramente ya leyeron, se van a familiarizar también con el positivismo lógico o racionalismo lógico a través de el nombre círculo de Viena. De las ciencias del espíritu va a encontrar desarrollo en buena medida la sociología comprensiva de Max Weber. A su vez, va a encontrar un desarrollo también, una herencia importante en lo que fue la sociología de Alfred Schutz y la influencia de Alfred Schutz en la escuela de Chicago. Entonces, fíjense cómo podemos ver las propuestas de las ciencias del espíritu ya hechas, ya concretas en lo que sería el desarrollo, la presencia de una disciplina de las ciencias sociales como la sociología comprensiva, que no es la sociología o la propuesta sociológica de Emile Durkheim, que va a seguir Durkheim las enseñanzas directas de Augusto Comte, a pesar de que le imprime su propio sello y sus propias características. Emile Durkheim de alguna manera es el padre de la sociología. La sociología nace como sociología positivista. Ya en el caso de la fenomenología, el autor más destacado de los inicios del siglo XX va a ser el discípulo de Husserl, Heidegger. Heidegger. Y en el caso del marxismo, vamos a encontrar, como les decía, a la Escuela de Frankfurt a través de las figuras fundamentales de Adorno y Horkheimer, pero también ahí va a haber otros autores como Habermas, por ejemplo, que va a establecer una especie de debate muy interesante con el propio Gadamer. En el caso del positivismo lógico, yo creo que es importante decir también, es una propuesta que va a pensar la epistemología de las ciencias naturales, que algunos autores van a tratar de trasladar hacia las ciencias humanas, pero que a su vez como epistemología de las ciencias naturales va a tener importantes críticos y dentro de ellos el más importante a mi modo de ver va a ser Karl Popper. Esta presentación que estoy haciendo aquí no puede verse como compartimientos estancos, sino también tiene que tratar de visualizarse como diálogos que de alguna manera otros autores van a tratar de establecer entre estos que están aquí y otros a su vez. Aquí traje esta cita de Mardones y Ursúa, tratando de ubicarme en ese vaso conductor que va desde las ciencias del espíritu hasta la hermenéutica de Gadamer. Entonces, siguiendo estos autores, que al final de la presentación les voy a dar la referencia bibliográfica, pudiéramos decir con ellos lo siguiente: en el fondo esta tradición, y ellos se están refiriendo por supuesto a las ciencias del espíritu,
hay una serie de descubrimientos o constataciones que funcionan como elementos básicos a reinterpretar o combinar una y otra vez. Descubrimientos o constataciones. Vamos a ver de qué se trata. Dicen, uno de ellos, uno de esos descubrimientos, quizá el central, fue formulado por Dilthey, y fíjense, aquí está una clave importante, un autor fundamental. Uno de esos descubrimientos, quizá el central, fue formulado por Dilthey como la justificación de la existencia de las ciencias humanas o del espíritu. Dos puntos. ¿Cuál es esa justificación? La siguiente. Es el hecho de que en estas ciencias el objeto de estudio es el mundo del hombre, un producto del espíritu humano, algo creado históricamente por el hombre. Esto hay que subrayarlo. Esto es muy importante porque realmente es el kit epistemológico de nuestras propias disciplinas, tanto de las disciplinas humanísticas como de las ciencias sociales. Quiere decir que nosotros conocemos aquello que nosotros estamos estudiando. Eso es lo que quiere decir esta pequeña frase que voy a volver a leer. El hecho de que en estas ciencias el objeto de estudio, la sociedad, la cultura, la historia, es el mundo del hombre, un producto del espíritu humano. Exacto, el mundo, y aquí la idea de espíritu, por favor, colóquenla entre comillas, ¿no? Algo creado históricamente por el hombre. Por esta razón, dicen los autores, no se puede desvincular el investigador y la realidad investigada en las ciencias humanas. Claro, hay una relación ahí inseparable. O, dicho positivamente, aquí se basa la identidad sujeto-objeto típica de las ciencias del hombre. Desde este punto nuclear se derivan consecuencias metodológicas inevitables. Dos puntos. La comprensión, o en alemán, Verstehen, es el método adecuado para captar un mundo significativo intencional. Miren, en este pequeño párrafo está concentrada la idea fundamental de la filosofía hermenéutica. ¿Por qué? Porque aquello que nosotros nos planteamos como objeto de investigación o sujetos de estudio, como también se les identifica, sea una comunidad, una sociedad, un momento histórico del pasado, una tradición, un conjunto de costumbres, todo eso ha sido producido de alguna manera por el hombre con mayúscula, o por los hombres y las mujeres, si quieren que sea políticamente correcta, en fin, pero es una producción humana, tanto del presente como del pasado. Son las producciones humanas las que las ciencias sociales y las humanidades se plantean estudiar. Entonces, en esa medida no hay distancia, como en el caso de las ciencias naturales. Son realidades sociales, culturales e históricas que por ser entonces creadas por humanos, por los hombres y las mujeres, metodológicamente necesitan de unas herramientas distintas a las de las ciencias naturales. Por eso dice en esta última frase, desde el punto de vista, desde el punto nuclear se derivan, desde este punto nuclear, perdón, se derivan consecuencias metodológicas inevitables. La comprensión es el método adecuado para captar un mundo significativo intencional. Ocurre que toda producción humana está cargada de significación, está cargada de intención, además. No es neutro porque no es una cosa que está ni en el pasado ni en el presente. Entonces, los métodos de las ciencias naturales no son aptos para poder captar la intencionalidad y la semiótica de los actos sociales e históricos. En esa medida, dice Dilthey, es la comprensión hermenéutica, anoten eso por favor, es la comprensión hermenéutica, la manera a través de la cual, o el método a través del cual se puede estudiar y se puede investigar
el mundo de la vida, el mundo social, el mundo histórico. Aquí también hay que hacer un paréntesis porque si bien se habla de método, de la comprensión, ya cuando vayamos a leer a Gadamer, vamos a darnos cuenta de que para Gadamer no existe un método hermenéutico. Voy a tratar de pasar a la siguiente lámina. Aquí tenemos a Wilhelm Dilthey, que como les dije, dentro de este panorama general es uno de los autores fundamentales, que nació en 1833, murió en 1911. Dilthey trabajó toda su vida para establecer qué eran pues las ciencias del espíritu y cómo debía desarrollarse metodológicamente esta área de estudio totalmente opuesta, decía Dilthey, a las ciencias de la naturaleza. Para Dilthey, entonces, como vimos en el anterior texto, es la comprensión, el camino metodológico a seguir, mientras que es la explicación, el camino metodológico a seguir para las ciencias de la naturaleza. Aquí también hay que hacer una salvedad importante en relación al concepto de comprensión, es la comprensión del sentido. Todos los autores que ustedes vayan a leer de aquí en adelante y que medianamente hablen de hermenéutica, se van a referir a la comprensión, aunque no lo digan, se van a referir en términos de la comprensión del sentido, y hay que también agregarle a eso la comprensión del sentido del acontecimiento social que me interesa. Es decir, la comprensión del sentido de los hechos que estoy observando en una comunidad determinada, de la comprensión de lo que significa o del sentido de una tradición X. Esa es la idea, ese es el sentido de la comprensión aquí. Mientras que en el caso de las ciencias de la naturaleza, la explicación es totalmente distinta a la comprensión, porque mientras que la comprensión anuncia una especie de interpretación o de traducción de lo que serían los acontecimientos sociales, la explicación busca las causas de los hechos sociales, y aquí estamos hablando en lenguaje positivista, tal como las ciencias de la naturaleza se lo plantean. Aquí tenemos a Gadamer. Gadamer fue un individuo muy longevo, como ustedes están viendo aquí, nació en 1900 y falleció en el año 2002. Se planteó en su obra magna Verdad y Método la pregunta ¿cómo es posible la comprensión? Esta es una pregunta epistemológica de por sí, que muy sencilla, pero que tiene una profundidad impresionante, puesto que nos lleva a pensar incluso en el funcionamiento de nuestro pensamiento. Pero más que eso, en el funcionamiento, ¿cómo funciona nuestra cognición? Fíjense, ¿cómo es posible la comprensión hermenéutica? Es la pregunta de Gadamer. Ya en la página 12 del prólogo a Verdad y Método 1, intenta dar respuesta. Y bueno, aquí dice, es una pregunta que en realidad, dice Gadamer, precede a todo comportamiento comprensivo de la subjetividad. Y ya aquí elimina al psicologismo. Dice Gadamer, repito, es una pregunta que en realidad precede a todo comportamiento comprensivo de la subjetividad, incluso precede al metodológico de las ciencias comprensivas, a sus normas y a sus reglas. La analítica temporal del estar ahí humano en Heidegger ha mostrado, en mi opinión, dice Gadamer, de una manera convincente, que la comprensión y la analítica temporal es, digamos, un poco el análisis del tiempo que hace Heidegger, sobre todo en esta obra tan conocida y tan importante de Ser y Tiempo. Repito, la analítica temporal del estar ahí humano, y ese es el estar en el mundo, decía Heidegger. El análisis del tiempo del hombre en el mundo ha mostrado, en mi opinión, de una manera convincente que la comprensión, ojo aquí, no es uno de los modos de comportamiento del sujeto, sino el modo de ser del propio estar ahí. Entonces, la comprensión es el modo de ser
en el mundo, es el modo de estar el hombre en el mundo. En este sentido, dice Gadamer, es como hemos empleado aquí el concepto de hermenéutica, punto. Es algo más que epistemología. Y lo presento aquí. Fíjense cómo empecé diciéndoles, la pregunta es profundamente epistemológica, te lleva a pensar, bueno, ¿cómo es que yo comprendo el sentido de las cosas y de los hechos sociales? Pero empieza por ahí y termina Gadamer haciéndole una concesión además a su maestro Heidegger, diciendo, no, pero es que es más que eso. Es nuestra propia manera de estar en el mundo. De ahí que la hermenéutica en Gadamer es una ontología. Gracias por haber asistido. Si les gustó y fue de utilidad, regálenme un like. Quienes no se hayan suscrito a mi canal, no pierdan tiempo, suscríbanse ahora y compartan también este video con aquellas personas que estén interesadas en seguir el debate. Un abrazo a todos, hasta la próxima.